López Obrador se pronuncia sobre Botarga y el helicóptero de la Marina. Señoras y señores, aquí está. Regresan los disturbios a Guanajuato y nuevos bloqueos en Baja California. Bienvenidos al Caporal del 13 de agosto. Comenzamos. Lo que estás viendo en pantalla en este momento esto es un simulacro grabado en Fresnillo, Zacatecas, el municipio con mayor percepción de inseguridad en todo el país. Ocurrió durante el curso de verano que organiza la Coordinación Municipal de Bibliotecas Públicas, en donde policías municipales hicieron con los niños un simulacro para más de 100 menores de edad y personal bibliotecario sobre qué hacer en caso de alguna eventualidad, de alguna situación de inseguridad y riesgo en espacios públicos, como por ejemplo, qué hacer en caso de una balacera. ¿Y cómo amaneció Ciudad Juárez luego del ataque de delincuentes en contra de la población civil? Recordarás, al mediodía del pasado jueves 11 de agosto, hubo una riña en el penal de Ciudad Juárez en donde murieron 2 reos. Por la tarde, un grupo de delincuentes, identificado por las autoridades federales como los Mexicles, comenzó a agredir a la población en diversos establecimientos y privó de la vida a 9 personas inocentes. Hasta el momento han sido reportados 10 detenidos por este hecho, acusados de provocar un incendio de una tienda y un autobús, y les aseguraron también 4 armas de fuego. Al día siguiente, varios negocios decidieron no abrir. Las escuelas de nivel básico, medio y superior, prácticamente todas, también suspendieron las clases. Lo mismo hicieron juzgados, guarderías, oficinas del INE y las áreas administrativas del IMSS. El Consulado de Estados Unidos en Chihuahua también pidió a sus ciudadanos evitar la frontera con Ciudad Juárez, mientras que las autoridades trataron de apaciguar a la población. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que fue recuperado el control del penal luego de estos disturbios, y además también están haciendo revisiones extraordinarias a reos en las instalaciones, y que también hay vigilancia tanto al interior como al exterior. El fiscal de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte, también ofreció detalles de los 9 inocentes asesinados en esa jornada. Uno era un niño que fue asesinado en un centro comercial, 2 mujeres en un incendio en una tienda llamada Rapiditos, un hombre en Teófilo Borunda, una persona en Pasajes y 4 trabajadores de la estación de radio en una pizzería. De los 9 asesinados, los 9 civiles asesinados hasta la tarde de ayer, habían sido identificados 5. También fueron reportadas 12 personas heridas. El fiscal detalló que en Ciudad Juárez hay actualmente desplegados 900 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Sobre los trabajadores de la radio local asesinados, la estación decidió cerrar ayer sus instalaciones a modo de protesta, mientras que la Cámara Nacional de Industria de Radio y Televisión condenó los hechos y urgió a las autoridades medidas más fuertes para proteger a los comunicadores. Empresarios también se han sumado a esta petición. El Consejo Coordinador Empresarial condenó los hechos y exigió a las autoridades garantizar la seguridad de los ciudadanos, no solo por lo ocurrido en Ciudad Juárez, sino también por lo sucedido en los últimos días en Jalisco y en Guanajuato. Esto sin que todavía tuvieran registro de los disturbios en Baja California, de los cuales te voy a platicar en unos minutos. La Coparmex también exigió seguridad y calificó de intolerable el nivel de violencia que hay en México. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
Fue otra de las que se pronunciaron y pidió no acostumbrarnos a los ciudadanos ni las autoridades a este tipo de hechos violentos. FEMSA emitió también un comunicado, dijo que 2 de sus tiendas fueron incendiadas en Ciudad Juárez, que murió una de sus colaboradoras y una joven que había acudido a solicitar empleo. La respuesta del gobierno federal y estatal te la traje ayer a través de este video del gobierno federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador y estatal a cargo de la panista Maru Campos. En este video justo te mencioné cómo hicieron un corte de daños y también se pronunciaron sobre la promesa de que no habrá impunidad. Mientras que el alcalde de Ciudad Juárez, el morenista Cruz Pérez Cuéllar, reconoció su sorpresa por el hecho de que los delincuentes hayan decidido atacar a la población civil. Consideró esta agresión como un posible acto de terrorismo por ser dirigido en contra de personas inocentes. Todo esto ocurre con criterios distintos de las autoridades sobre el tratamiento del grupo delictivo. Aunque en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de ayer, viernes 12 de agosto, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, identificó a los presuntos agresores, como por nombre del grupo delictivo. El fiscal de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, no ha querido pronunciar el nombre del grupo agresor, justificando que no quiere hacerles publicidad. En esta dura jornada hubo un total de 11 personas sin vida en distintos hechos y 12 lesionados. Tenemos identificado al grupo delincuencial que planeó y orquestó estos lamentables hechos. Y por motivos de la propia indagatoria y por no darles publicidad, me voy a reservar el grupo. Este grupo delictivo, los Mechicles, empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez. ¿Y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el uso de un helicóptero de la Secretaría de Marina para transportar a la mascota del equipo de béisbol de los Olmecas al estadio de Macuspana, Tabasco, de donde es originario precisamente el mandatario federal? La bola para hacer el lanzamiento, el primer lanzamiento. Sí, señoras y señores, aquí está. En esta fiesta de playoff, aquí está el número 1. Y aquí el lanzamiento, señoras y señores. El presidente criticó el uso de la aeronave y anunció una justificación por parte de la Secretaría de Marina, que por su parte justificó que se trataron de actividades de colaboración con eventos cívicos y deportivos como los que suele hacer con la inauguración de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, con el Gran Premio de la Fórmula 1, con eventos de la Liga MX y con la NFL en sus partidos en México. Está en la final, por eso fue el helicóptero, porque estaba iniciando el playoff. Están los juegos finales de la Liga Mexicana de béisbol. Sí, pero ya lo van a explicar, Miren, no deberían, por ejemplo, tampoco los aviones de Estados Unidos, ¿no?, utilizarse cuando hay juegos de estrella. Una vez fui con Beatriz a un juego de estrella a San Diego y yo estaba con la boca abierta porque me gusta mucho el béisbol y pues todavía lo juego y ya saben ustedes, porque ya lo he dicho, que todavía bateo arriba de 300. El pasado martes 9 de agosto, el ejército sorprendió con un operativo a varios líderes de la delincuencia organizada reunidos en Jalisco. Operativo que acabó con ningún detenido reportado hasta el momento, pero que sí desató una reacción violenta por parte de los delincuentes, con bloqueos en Jalisco y Guanajuato. Por esos bloqueos de reacción han sido, ahí sí, reportados 16 detenidos, identificados por las autoridades como integrantes del Jalisco Nueva Generación. Varios municipios de Guanajuato fueron escenarios de los disturbios de reacción al operativo inicial entre la noche del martes 9 de agosto y la madrugada del miércoles 10. Ayer viernes 12 de agosto, por segunda ocasión en la semana, integrantes del crimen organizado bloquearon vialidades y quemaron vehículos en Guanajuato. Todo inició con un enfrentamiento entre la policía estatal contra hombres armados. Esto en la carretera Celaya a Juventino Rosas. Tras este enfrentamiento,
Varios incendios de vehículos fueron reportados en los municipios de Celaya, Juventino Rosas, Comonfort y Salvatierra. Hasta el momento en que estoy haciendo este video, no hay reporte alguno del gobierno de Guanajuato a cargo del panista Diego Sinue, ni de autoridades municipales o federales de detenidos, heridos o abatidos. Así la situación nuevamente en el estado de Guanajuato. Y casi en simultáneo, durante la tarde y noche de ayer, viernes 12 de agosto, un grupo de delincuentes comenzó a incendiar unidades del transporte público en al menos 3 municipios de Baja California, en Tijuana, en Ensenada y en Mexicali. Los primeros reportes llegaron por testigos vía redes sociales. En redes sociales abundan justo los videos de los momentos de los incendios, de las agresiones, videos que he decidido dejar de lado, no incluirlos en esta transmisión, para centrarme en la información, en lo que ha estado ocurriendo. Posteriormente a estos acontecimientos, los primeros reportes, la gobernadora, la morenista Marina del Pilar, escribió en su cuenta de Twitter que ya estaba reunida con la mesa de seguridad y pedía a los habitantes mantener la calma, aunque no hubo una postura oficial sobre lo que estaba sucediendo y detallada. De tal forma que de manera extraoficial, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California informaron que los disturbios consistían en que los delincuentes estaban bajando a los conductores, a los pasajeros de los vehículos, los estaban bajando por la fuerza para incendiar los autos y los camiones en la vía pública, sin cometer asaltos, solo con objetivos de incendiar. Sin embargo, no hubo reporte de enfrentamientos previos que hayan dado origen a estos disturbios o de algún operativo que, como en el caso de Guanajuato y Jalisco y Chihuahua, pues haya derivado en estos bloqueos. Más tarde, la gobernadora informó que ya había detenidos y los disturbios cesaron alrededor de la 1 de la madrugada de hoy, de este sábado 13 de agosto. Este ha sido, el que te voy a compartir, el último reporte hasta el momento que estoy haciendo este video por parte de las autoridades de Baja California al respecto, emitido alrededor de las 3 de la madrugada de este sábado. La voz es de la gobernadora, la morenista Marina del Pilar. Obviamente te seguiré informando en los próximos videos qué es lo que ha ocurrido y además a qué grupo delictivo le adjudican las autoridades lo ocurrido en Baja California. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Desde el primer momento que se registraron los hechos violentos en distintos puntos de nuestro estado, como en otras entidades de nuestro país, nuestro gobierno ha ejecutado una serie de acciones para proteger a la población y atender los eventos violentos que han sucedido. Todas las corporaciones, tanto estatales como municipales y federales, como la Guardia Nacional, Sedena y Marina, así como también la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Baja California, estamos trabajando de manera coordinada, desplegando a todos nuestros elementos para proteger las calles y no dentro de las bases o los cuarteles. Mi gobierno encabeza una reunión permanente de la Mesa de Coordinación en materia de seguridad, con el objetivo de revisar lo sucedido y actuar con toda contundencia.